Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Mi nombre es Kelly Medina Mendoza y a continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Presidente del Poder Judicial insta a jueces a emitir sentencias de forma rápida y utilizando lenguaje sencillo. Crimen de 2 venezolanas en Pasamayito habría sido ordenada por mafia de trata de personas. En Arequipa, juez dicta 9 años de prisión a sujeto que besó a la fuerza a niña. Desde Brasil, corresponsal de Justicia TV nos informa sobre juicio a expresidente Fernando Collor de Mello. Vamos con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial instó a jueces a emitir sentencias con rapidez y en lenguaje sencillo. Informó que se evaluará la producción de los magistrados que contribuyan a la descarga procesal. Yo quiero invocar, ya que no puedo exigirles, que debería ser la palabra porque son jueces al final, que sus sentencias vayan al tema. Porque en este pretender demostrar una erudición jurídica, lo único que hacen es demorar. No se me detengan a hacer resoluciones kilométricas. Esta fue la invocación del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, a los magistrados que integrarán las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia. Le solicitó resoluciones cortas y sencillas que puedan entender los litigantes. A mí me parece muy mal jueces que pretenden hacer en una sentencia, pues desarrollar todo un tratado. Una sentencia judicial sencilla es lo que quiere el litigante, quiere que le solucionen su problema. Refirió que los nuevos jueces provisionales tienen los méritos para ocupar los cargos que se les ha encomendado, sin embargo serán evaluados así como los magistrados de esta alta instancia. Debo resaltar que ninguno de los seleccionados ha sido por una cuestión de amistad o de simpatía o de compañerismo, sino ha sido seleccionado porque se ha considerado que tiene los méritos para ocupar el cargo. Indudablemente estos méritos serán evaluados porque ya he anunciado que al 31 de diciembre van a haber cambios en las salas. Van a haber cambios en las salas porque vemos con preocupación que hay jueces provisionales, y por qué no decirlo también titulares, que han llegado a los cargos y no rinden lo que se espera. Recordemos que uno de los puntos presentados dentro de su plan de gestión es la creación de la nueva Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, a la que se incorporan los jueces juramentados. Necesitamos descargar la justicia civil y creo que con la conformación de la nueva sala y con la modificatoria que se ha dado el año pasado al recurso de casación, ello va a contribuir. La autoridad judicial también exhortó a los magistrados a trabajar con entrega, compromiso y transparencia a pesar de los recursos limitados. No pueden llevarse meses los expedientes para hacer su discordia. Háganla si la tienen que hacer. Pero quien hace una discordia sabe por qué la hacen. No es que como lo que dijo el doctor tal no me gusta o no me parece, voy a estudiarlo. Si alguno de ustedes está en esa situación, realmente es lamentable y me habré equivocado. Porque cuando uno se opone a una posición jurídica es porque tiene base, porque conoce y dice, esto no es así. En ese sentido, espero que no ocurra. Los nuevos jueces supremos provisionales que juramentaron ante el titular del Poder Judicial ratificaron su compromiso con aportar en el objetivo de una justicia más eficaz y célere. Los nuevos magistrados provisionales que se incorporaron a la Corte Suprema de Justicia se comprometieron a fortalecer la celeridad y descarga procesal en la Sala Civil Transitoria y Sala Civil Permanente. Una respuesta jurídica al caso concreto, que el ciudadano pueda conocer las razones del por qué una decisión ha sido tomada en un sentido u otro sentido, ¿no? Y a partir de ello tienen que ser evidentemente sencillas, entendibles, ¿no? Para que en algún momento, si bien es cierto, ellos no puedan de repente estar de acuerdo con la decisión del juez, sin embargo van a encontrar razones jurídicas
razones jurídicas que están relacionadas con los hechos que han sustentado su demanda, su pretensión. Tras imponerles las medallas correspondientes y firmar el libro de actas en la sala de juramentos de Palacio de Justicia, el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, invocó a los magistrados para que sus sentencias sean sencillas y rápidas a fin de satisfacer las necesidades de justicia de la ciudadanía. Coincido plenamente con el doctor Arévalo. Ese ha sido también el mensaje que he llevado siempre en los lugares donde he trabajado. Las resoluciones judiciales no tienen por qué ser tan difíciles para el público usuario. El público debe entender lo que queremos decirle y para eso no tenemos que hacer, como dijo el doctor, unos tratados. Lo que tenemos que hacer es expresar las razones fundamentales de por qué decidimos eso en uno u otro sentido. Y eso vamos a hacer, voy a conversar con mis colegas y creo que todos estamos en ese mismo empeño. Los jueces juramentantes son Olegario Florián Vigo, Nímer Marroquín Mogrovejo, Fidencio Cunyacelo, Dafne Barra Pineda, Yuri Pereira Alagón y Marco Betroneche Gutiérrez. Los ciudadanos buscan que sus conflictos de intereses se resuelvan lo más rápido posible. En ello está la celeridad, ¿no? Existe bastante carga procesal, pero considero que contribuyendo a ello vamos a tratar de hacerlo dentro de los plazos correspondientes. Con la finalidad de acelerar los procesos laborales en el primer puerto, se inauguró la Sala Transitoria Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao. El presidente del Poder Judicial encabezó esta ceremonia y se pronunció, entre otros temas, sobre la mejora de la escala remunerativa de los trabajadores judiciales. Con el fin de impulsar a la justicia en el trabajo, acelerar los procesos laborales y de pensiones de las personas adultas mayores, se inauguró la Sala Laboral Transitoria de la Corte del Callao. Yo creo que con esto se va a aliviar la problemática que existe de demora en el trámite de sus procesos. Estas fueron las palabras del titular del Poder Judicial en la inauguración de esta nueva sala, que es la respuesta del Poder Judicial a los pensionistas que se encuentran en situación vulnerable y a todo justiciable que tenga procesos laborales en el primer puerto. Carga es abrumadora. Por eso hemos creído conveniente en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sustentar la creación de una sala laboral en el Callao a través de una sala transitoria. Yo sé que de esta manera todos los trabajadores y pensionistas por las salas laborales ven pensiones y derecho laboral, se van a beneficiar. En otro momento, Arévalo Vela se refirió también a la próxima unidad de flagrancia que se instalará en la provincia constitucional para combatir la delincuencia. Que en mi gestión estamos comprometidos en la lucha contra la criminalidad. Y en esa lucha contra la criminalidad estamos creando unidades de flagrancia. Eso quiero pedirle al señor gobernador el compromiso de apoyar la creación de una unidad de flagrancia acá en el Callao. El presidente del Poder Judicial también expresó su compromiso con los trabajadores del Poder Judicial y anunció que está próximo a salir el decreto supremo de la tercera etapa de la escala remunerativa. Ya esto está casi para salir. Está en las manos del Ministerio de Economía y creo que todos los aspectos. El titular del Poder Judicial también recorrió los ambientes de esta nueva sala laboral, que forman parte de su política de gestión, de brindar mayor atención a la especialidad laboral y dar solución a los conflictos de esta materia en plazos razonables. Por otro lado, el presidente de la Corte Superior de Lima Sur hizo un balance del efecto que ha tenido la implementación del Código Procesal Penal en su jurisdicción, también sobre los buenos resultados alcanzados con las unidades de flagrancia, que ha permitido sentencias muy rápidas. Me encuentro con el doctor Marco Antonio Angulo Morales, presidente de la Corte Superior de Lima Sur. Doctor, bienvenido a Justicia TV. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar sobre la aplicación del Código Procesal Penal en este distrito judicial. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los avances desde su implementación en este distrito judicial? Bien, la entrada en vigor del Código Procesal Penal de 2004 data para Lima Sur desde el año pasado. Precisamente hoy estamos conmemorando el segundo aniversario de la entrada en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que utilizan como herramienta procesal los lineamientos normativos de este Código Procesal de 2004 para todos los delitos, porque
debe quedar establecido que desde el 2015 se venía empleando por los jueces y fiscales de Lima el Código Procesal Penal únicamente para delitos de corrupción de funcionarios. En mi corte, o en la corte que me corresponde presidir en estos 2 años, 2023 y 2024, se han implementado 40 órganos jurisdiccionales y están funcionando con 52 magistrados y 200 servidores, los mismos que laboran en 8 sedes judiciales, de las 21 sedes judiciales que tiene la Corte de Lima Sur. ¿Nos puede comentar qué casos específicamente se ven en este distrito judicial? En principio debemos destacar que el Código Procesal Penal del 2004, a diferencia del Código derogado, importa la utilización de un ordenamiento de normas que regulan el cumplimiento de roles por parte del fiscal, por parte del juez, por parte de la defensa técnica del imputado, estos son los abogados de las personas que se encuentran imputadas por la comisión de un delito, y ese cumplimiento de roles permite establecer etapas procesales con el cumplimiento de ciertos requisitos para que esto pueda funcionar. En el distrito de Lima Sur, los casos recurrentes, pues los de robo agravado, los de agresión sexual, los de secuestro, los de violencia contra la mujer y comúnmente aquellos delitos que tienen que ver con la afectación del patrimonio del Estado, estos delitos de corrupción de funcionarios, y nuestra Corte con la implementación del nuevo código se han establecido órganos jurisdiccionales especializados también para conocer delitos de corrupción de funcionarios, delitos comunes y ahora impulsando los procesos inmediatos que son cometidos en flagrancia delictiva. ¿Podríamos resaltar algunas ventajas desde su aplicación y comparar quizás cómo era antes con el modelo antiguo? De acuerdo, obviamente que con la distribución de roles que hacemos alusión, los plazos procesales han disminuido notablemente y los jueces y fiscales están conminados a realizar actos procesales en el menor tiempo, empleando la oralidad, que es una característica importante de este modelo procesal penal, con tendencia semi-adversativa. ¿Qué quiere decir ello? Que el juez tiene que intervenir cuando resulte estrictamente necesario, cuidando de no suplir la labor de las partes, esto es del fiscal o del abogado defensor. Creemos firmemente que los jueces en Lima Sur estamos trabajando correctamente, estamos aplicando las normas del nuevo modelo con sujeción a lo que su estructura legal nos exige y buscamos ofrecerle a la comunidad un servicio de justicia eficaz, célere y con transparencia. Entonces, este aniversario también es justamente reforzar el esfuerzo y el trabajo tanto de los jueces como del personal jurisdiccional, ¿no es cierto? Así es, buscamos darles ese respaldo y agradecemos la presencia de Justicia TV que difunde nuestros eventos y gracias a ello conseguimos socializar, ¿no? Y maximizar los esfuerzos para que se pueda difundir adecuadamente nuestros cursos. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Angulo Morales, por habernos acompañado aquí en Justicia TV. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Agradezco mucho la entrevista. Gracias. Gracias. En esa misma línea, la Corte Superior de Lima Sur, en una ceremonia especial, celebró el 2º aniversario de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en dicha jurisdicción. Veamos los detalles. El presidente de la Corte de Lima Sur, Marco Antonio Angulo Morales, felicitó y destacó el compromiso de los magistrados de este distrito judicial por el éxito alcanzado en la implementación del Código Procesal Penal durante la celebración del 2º año de su puesta en vigencia. Desde la entrada en vigor del sistema procesal penal moderno en nuestra patria, hemos ido entendiendo de a pocos que el sistema va a funcionar única y exclusivamente si tenemos como horizonte permanente la preparación y la capacitación incansables. Esa potestad que la Constitución nos confiere a los jueces para resolver un conflicto penal no solo descansa en la necesidad de conocer y dominar de manera virtuosa el ordenamiento procesal penal del 2004 en este caso, sino se enriquece con este tipo de actividades.
Añadió que los plazos procesales se han reducido notablemente empleando la oralidad, característica importante de este modelo procesal penal. El juez tiene que intervenir cuando resulte estrictamente necesario, cuidando de no suplir la labor de las partes, esto es del fiscal o del abogado defensor. Por su parte, Tatiana Vargas Pinto, doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes de Chile, dio una conferencia sobre los desafíos subjetivos ante creciente objetivación del sistema de imputación penal actual, la misma que fue dirigida a los magistrados. Porque el delito tiene un interés público, que a todos como sociedad nos interesa qué es lo que pasó a la víctima, a diferencia de, por ejemplo, un incumplimiento de contrato que solo le interesa a la persona que fue afectada por el contrato. A todos nos interesa que no haya muertes, no solo a la víctima y las familiares de la víctima, digamos. Exacto, yo estoy muy entusiasmada de escuchar lo que dicen nuestros colegas, nuestros colegas aquí, de cómo defiende las técnicas o cómo actúa un fiscal, y poder ayudarnos si somos países hermanos que al final queremos luchar contra el delito en términos de brindar seguridad a la sociedad. Recordemos que el año pasado el Poder Judicial puso en funcionamiento la unidad de flagrancia delictiva en el distrito de Villa El Salvador para juzgar y sancionar con celeridad los delitos flagrantes. Desde el relanzamiento de los procesos inmediatos en Lima Sur hasta la actualidad tenemos 168 ingresos y 150 sentencias que ya han sido dictadas en menos de 72 horas. El Código Procesal Penal entró en vigencia el 31 de mayo del 2021 en 11 distritos del sur de Lima. El crimen de 2 ciudadanas venezolanas a mano de una banda de trata de personas ha puesto en el tapete la necesidad de hacer frente con mayor firmeza a este tipo de delitos. Veamos el siguiente informe. La última semana de mayo, la vía del Pasamayito fue escenario nuevamente de un atroz asesinato. Los cuerpos de 2 mujeres fueron encontrados en la pendiente de esta vía que conecta Comas con San Juan del Lurigancho. Solo hace un día la policía logró identificar a estas 2 jóvenes de nacionalidad venezolana. Se trata de Williani Levimar Bellorín Muñoz, de 24 años de edad, y una menor de tan solo 15, quienes fueron asesinadas cruelmente con varios impactos de bala y luego sus cuerpos arrojados al abismo. A ellas las ultimaron, las secuestraron en San Juan del Lurigancho, las trasladaron en un vehículo hasta Coyique, las mataron y después las arrojaron al abismo. Las investigaciones de la policía apuntan a que se trata de un asesinato por encargo de las facciones del denominado Tren de Aragua, organización criminal dedicada a la trata de personas y extorsión. Hace unas horas la policía capturó a 2 sospechosos de este macabro asesinato. Esa persona que tú llevaste allá en San Juan del Lurigancho, ¿dónde apareció después? Me enteré esta mañana que apareció muerta en Pasamayo. Este no es un caso aislado, pues ya se ha conocido otros asesinatos con el mismo modus operandi y por información policial se trata de mafias extranjeras que se dedican al proxenetismo. Estos delincuentes se encargan de traer a ciudadanas venezolanas a nuestro país para prostituirse y luego les exigen el pago de cupos y que les devuelvan el dinero de los gastos que ellos asumen para traerlas de su país al Perú. Por indicativos de inteligencia sabemos que está operando desde Colombia las mafias de trata de personas. A pesar que las autoridades han capturado a los responsables de estos asesinatos, aún quedarían otras facciones y organizaciones que continúan operando en nuestro país y que se disputan el control de este ilícito negocio, asesinando a aquellos que no acceden a sus peticiones. Y acá hay una disputa de las plazas, de la hegemonía con el denominado delincuente mamut, con Héctor Alba Prieto Merano, motivo por el cual suceden todos los hechos de sicariato. La muerte de una escolar por ingerir unas pastillas como parte de un reto viral para las redes nos permite reflexionar sobre las sanciones que impone la ley a quienes venden sin receta pastillas a menores de edad. Lo que pasa es que hay varias versiones que dicen la gente. En el colegio la directora dice una versión, los alumnos dicen otra versión, los profesores también dicen otra versión. ¿Cuál sería la versión de la directora? La directora dice que Génesis se consiguió una pastilla y se la ingresó. Debido a que aún no se precisan los hechos exactos que conllevaron a la muerte del escolar de 11 años que ingirió pastillas de benzodiazepina en la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo en Independencia,
La Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables de este lamentable hecho. La investigación es por el presunto delito de instigación al consumo de drogas, debido a que se maneja la versión de que la niña habría ingerido las pastillas como parte de un reto viral entre sus compañeros de salón. Sin embargo, también se incluye en la carpeta fiscal que la investigación alcanzará a los que resulten responsables del presunto delito contra la integridad personal en perjuicio de la víctima, a fin de establecer los actos de negligencia y falta de cuidado. La gran incógnita hasta el momento es cómo la menor obtuvo estas pastillas, teniendo en cuenta que no se pueden adquirir sin prescripción médica porque son ansiolíticos utilizados para el tratamiento de la ansiedad y depresión. Se conoció que el cuerpo de la menor será cremado para llevarlo a su natal país en Venezuela. En tanto, los padres de la menor exigen que se esclarezcan los hechos y que los responsables respondan ante la justicia. La Corte del Callao impuso una pena de 17 años de prisión a un sujeto que hizo tocamientos indebidos a una menor de edad. La Corte del Callao condenó a 17 años de pena privativa de la libertad a Carlos Landázuri Medina por el delito de tocamientos indebidos, en agravio de un menor de 6 años. El sujeto ya tenía antecedentes por actos contra el pudor. Va a quedar una pena de 17 años privativa de libertad. Sobre la reparación civil, hemos determinado que el monto proporcional al daño causado sería de 3.000 soles que eventualmente debe pagar el acusado en fase de ejecución. Respecto a la ejecución de la sentencia, vamos a aplicar el artículo 402, numeral 1, esto es la ejecución inmediata de la sentencia debiéndose oficial al centro penitenciario en el cual se encuentra recluido el acusado. Según la Fiscalía, el condenado conoció al hermano mayor de la víctima a raíz de un accidente que tuvo en bicicleta, iniciando una amistad con los padres del menor, y aprovechándose de la confianza, el sujeto ingresó a la vivienda del menor y en diferentes lugares de la casa aprovechó para besarlo en la boca en reiteradas ocasiones y realizó tocamientos indebidos en su cuerpo. Al tomar conocimiento, la madre y la abuela denunciaron el hecho de inmediato. Cabe mencionar que en el año 2016, Carlos Landázuri fue sentenciado por el delito de actos contra el pudor y salió del penal en el 2020. El tribunal que lo condenó impuso además el pago de 3.000 soles como concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. Retornamos en un momento en Justicia TV Noticias. Una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Justicia TV Noticias. Les contamos que trabajadores de la Corte de Puente Piedra y Ventanilla participaron en un taller de sensibilización en atención al usuario inclusivo. Veamos. Cada persona... Con la participación de más de 100 trabajadores, entre personal de mesa de partes, jurisdiccional y administrativo de la Corte de Puente Piedra Ventanilla, se llevó a cabo el taller de sensibilización al servidor del Poder Judicial en atención al usuario inclusivo. Que permitan progresivamente eliminar las barreras físicas y de comunicación. La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte de Puente Piedra Ventanilla, Maximiliano García Matallana, quien destacó que el Poder Judicial viene desarrollando una serie de proyectos de inclusión integral para personas con discapacidad e iniciativas que les permitan participar y ejercer sus derechos. Durante el evento se abordaron diversos aspectos relacionados al protocolo de atención al ciudadano vulnerable, gestión del clima y cultura organizacional y canales de escucha dentro del Poder Judicial, así como el adecuado manejo y atención a personas con discapacidad física, visual, auditiva y sensorial. El taller tuvo por finalidad facilitar información importante a los servidores que contribuyan a eliminar barreras físicas y de comunicación para que los usuarios con discapacidad de la Corte puedan acceder y beneficiarse en igualdad de condiciones de los servicios que esta institución ofrece.
Comenzamos nuestra ronda de noticias judiciales desde las regiones. En Ucayali, la justicia dictó 9 meses de prisión preventiva para el sujeto que intentó asesinar a su pareja con un hacha en un arranque de celos. El tercer juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo, que despacha a la magistrada Irene Hidalgo Armas, resolvió fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra Francisco Uribe López, de 26 años, procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su conviviente, a quien presuntamente intentó asesinar con un hacha. La información fiscal señala que el investigado, junto con su entonces conviviente, vivían en la comunidad nativa Cacomacaya, Ediparea, y que él, al parecer, le agredía constantemente. El imputado se comportaba de forma agresiva, la celaba con sus amistades. Cuando se emborrachaba agarraba el machete, hacha y en alguna oportunidad hasta una escopeta. Tal es así que hace 3 meses le agredió con un machete en su mano derecha y hace 1 año hizo un disparo con la escopeta, pero no le cayó a la agraviada, sostuvo el fiscal del caso. Según contó la víctima a la policía, el 25 de mayo, Fernando Uribe se encontraba bebiendo licor con ella. Luego de que ésta se negara a seguir bebiendo, el investigado se enfureció y le dio 2 hachazos en su mano izquierda y el antebrazo, provocando lesiones de 10 y 20 centímetros respectivamente. Todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron valoradas por la magistrada, quien dispuso que el investigado sea recluido en el penal de Pucallpa hasta febrero de 2024 de forma preventiva. Por ello, pues que se resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en la investigación seguida contra Francisco Uribe López como presunto autor del delito de feminicidio en grado de tentativa tipificado en el artículo 108b, primer párrafo, inciso 1, concordante con el artículo 16 del Código Penal en agravio de Yolanda Vázquez Valera, y por el delito de homicidio en grado de tentativa tipificado en el artículo 106, concordante con el artículo 16, ambos del Código Penal, en agravio de Erin Sevillano Sánchez. En consecuencia, impongo a Francisco Uribe López 9 meses de prisión preventiva, los cuales vencerán el 25 de febrero del 2024, debiendo pues oficiarse al establecimiento penitenciario de Pucallpa, efectos de que dé cumplimiento a la presente medida y dejándose constancia que el investigado tiene derecho a solicitar el cese de la prisión preventiva cuando no hay elementos pues desvirtúen la imposición de la presente medida de coerción personal. Lenny Fernández desde Arequipa nos informa sobre una ejemplar sentencia a un hombre que hizo tocamientos indebidos a una menor. Juez le dictó 9 años de prisión cuando fuera descubierto besando a la fuerza a una niña. El Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado, Camaná, subespecializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte de Arequipa, sentenció en primera instancia a 9 años de cárcel a Leopoldo Chávez, de 58 años, por besar en la boca a una menor de 12 años de edad. Las juezas Patricia Posadas, Joana Lozano y el juez Marcio Arteaga, por unanimidad, determinaron la responsabilidad del imputado por la comisión del delito de actos contra el pudor en contra de un menor, imponiéndole pena efectiva, la misma que se dispuso se cumpla de manera inmediata. Los magistrados valoraron el testimonio que brindó la menor en cámara Gesell, el cual fue coherente, descriptivo y consistente. Además, el mismo se pudo corroborar con otros medios probatorios. De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año 2022. El imputado, quien la noche anterior había participado de una reunión familiar al interior de la vivienda de la agraviada, ubicada en el asentamiento humano Secocha, en la provincia de Camaná, llevó a la menor en su camioneta hacia el sector de Cerro Rico, sin el permiso de sus padres. En el trayecto, el sujeto besó en la boca a la víctima, pese a la resistencia de la menor. Los jueces determinaron que los hechos denunciados son actos libidinosos contrarios al pudor en resguardo de la indemnidad de los menores. Asimismo, ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia y que el imputado pague una reparación civil de 5.000 soles en favor de la agraviada. Informó para Justicia TV desde Arequipa, Lenny Fernández. Y jueza de Tarma ordena a sujeto condenado por agresión física y psicológica a leer un libro y presentar un resumen manuscrito del mismo. Además, el agresor cumplirá jornadas de prestación de servicio comunitario que se le impuso por su delito.
Un sujeto que agredió a su pareja a patadas y puñetes delante de su hijo fue sentenciado por la doctora Nelva Araujo Montes, jueza del segundo juzgado de paz letrado de Tarma, a una pena de 50 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Según las investigaciones, hubo agresiones físicas y psicológicas, además del uso de palabras soeces contra la mujer. Además, el hijo de ambos se vio involucrado en estos episodios a tratar de defender a su madre de las golpizas e insultos de su propio padre. Por eso, la jueza Araujo impuso al agresor como regla de conducta leer el libro Cuando papá lastima de Rayo Guzmán y que haga un resumen a puño y letra del contenido de la obra. Asimismo, debe precisar cuáles son sus enseñanzas y reflexiones sobre ellas. Para esa tarea tiene un plazo de 30 días a partir de emitida la sentencia. El referido libro que la jueza entregó al agresor es un libro que contiene diferentes relatos de cómo la figura paterna ha dejado una huella. Para algunos esas heridas sanaron, para otros siguen trabajando en ellas y para quienes no han podido perdonar. Esto te permite reflexionar qué imagen se tiene del padre y cómo sus acciones. Este tipo de reglas de conducta se dicta en base al artículo 58, numeral 8 del Código Penal, el mismo que establece y faculta al juez fijar reglas de conducta que no atenten contra la dignidad del hombre. En ese sentido, pues, mi juzgado viene emitiendo ese tipo de sentencias cuya sentencia pues es aceptada por la población, y he tenido varios casos en los cuales pues el sentenciado ha presentado su resumen del libro que le estoy mandando a realizar. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta. El primer juzgado de investigación preparatoria realizó una audiencia de control de identidad contra Fernando Vázquez Antaurco, investigado por el asesinato de una escolar en Barranca. Veamos los detalles. El juez Rubel Cotrina Paredes del primer juzgado de investigación preparatoria de Barranca dictó 7 días de detención preliminar en contra de Yolvin Fernando Vázquez Antaurco, acusado como el principal sospechoso del asesinato de un escolar en la provincia de Barranca. En cuanto al plazo, conforme a la resolución señalada en los fundamentos, se ha ordenado por el plazo de 7 días. Entonces, computado la fecha de su detención, el 31 de mayo del presente año, a las 18:40 horas, vencerá el 7 de junio. El sujeto de 18 años de edad se presentó ante el juzgado de manera virtual para informar sobre sus generales de ley en la audiencia de control de identidad transmitido a través de las plataformas de Justicia TV. Nombres y apellidos. Vázquez Antaurco Fernando Yolvin. ¿Podría repetir? Vázquez Antaurco Fernando Yolvin. Vázquez Antaurco Yolvin Fernando, correcto. ¿Su DNI qué número? 6024 3781. Yolvin Vázquez será investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del menor de 15 años, a quien presuntamente asesinó de un disparo cuando salía del colegio Fe y Alegría en la provincia de Barranca. Imágenes de cámaras de videovigilancia capturaron el momento en que al parecer huye de la escena del crimen con rumbo desconocido. Tras tener en su poder esta información, la policía lo capturó a la salida de su colegio, ya que aún cursa el 5º año de secundaria. La policía informó que al realizar el allanamiento a su vivienda se le encontró municiones, las cuales serán analizadas para corroborar si guardan relación con el crimen. En tanto, se conoce que el móvil del crimen habría sido por venganza. El trágico hecho se registró el pasado 25 de mayo cuando el escolar salía de su institución educativa hacia su vivienda y recibió un disparo que acabó con su vida. La Corte de Ucayali también cumplió con realizar el control de identidad de la presunta organización criminal Los Saqueadores del Oriente, liderado presuntamente por el exalcalde de la municipalidad de Contomana, Héctor Soto García. La banda era además integrada por funcionarios y proveedores de dicha comuna.
El último fin de semana se desarrolló la audiencia de control de identidad de los presuntos miembros de la organización criminal denominada por la Fiscalía como los Saqueadores del Oriente. Como se recuerda, el 26 de mayo en un mega operativo, agentes de la Dirección contra la Corrupción detuvieron a estos presuntos miembros que estarían siendo liderados por Héctor Soto García, exalcalde de la municipalidad de Ucayali, Contamana, e integrada por funcionarios y proveedores de dicha comuna. Fue el magistrado Wagner Villacrés Mori, que despacha el Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, quien resolvió fundado la detención preliminar por 15 días contra estos miembros. Según las pesquisas preliminares, esta organización criminal, entre los presuntos ilícitos cometidos en contra del Estado, le habría generado un perjuicio económico al país por la suma aproximada de 10 millones de soles, por lo que se les investiga por la comisión del delito de organización criminal y peculado. Mediante requerimiento de fecha 22 de mayo del 2023, la Fiscalía Penal Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Ucayali presentó su requerimiento, asignado en el expediente 14-2023-2, caso 105-2022, mediante la cual solicita la detención preliminar 15 personas. Entre ellos está Héctor Soto García, Robinson Ríos Sánchez, Randolfo Ríos, Alfredo Alan Torres, Teobaldo Reategui Flores, Carlos David Segarra Seminario, Chemo Araujo Rengifo, Nicolás Pantigosa Concha, Merilei Hidalgo Chapiama, Juan Josimar del Águila Torres, Wilson Bartra Barbarán, Eleazar Alba Vargas, Paolo Américo Reategui Núñez, Carlos Augusto Pita Hernando y Belberto Salas Maynas. Asimismo, también solicita el allanamiento, registro domiciliario con descerraje de los domicilios. La Fiscalía ha sustentado su pedido en relación a 5 hechos. Ello adjunta los elementos de comisión pertinentes en los supuestos hechos, los cuales han sido notificados, han sido alcanzados a las respectivas partes a fin de que hagan valer su derecho durante esta primera etapa primigenia, que es la detención preliminar. Una vez efectuada la detención preliminar, habiendo realizado los órdenes de ubicación captura de los detenidos, la policía o en todo caso la fiscalía nos ponen a disposición de esa judicatura. Hacemos el control de identidad, se hizo el control de identidad respetando los derechos de cada investigado, se puso a disposición de la fiscalía por el plazo de 15 días. Determinará dentro de este plazo presentar la formalización y si cree conveniente la prisión preventiva, de esta judicatura resuelva conforme al requerimiento. Y ahorita ellos están en la ciudad de Pucallpa, dado que la fiscalía conocedora del caso es de esa localidad y están siguiendo todos los trámites y sin vulnerar los derechos que ellos los asistan. La población por lo general les ha sorprendido porque no se esperaban esa detención. Primera vez que ha pasado esto. Recién se está viendo de que con esta corte de Ucayali se están tomando las acciones que corresponden, toda vez que los anteriores casos, como ellos indican, nunca les han procesado. Es momento de las noticias internacionales. Desde Brasil, nuestra corresponsal Verónica Quispitongo nos ha preparado un informe sobre la condena al expresidente de ese país, Fernando Collor de Mello, por corrupción. Adelante, Verónica. Para el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú, informa desde Sao Paulo, Brasil, Verónica Quispitongo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil halló culpable al exgobernante brasileño Fernando Collor de Mello, de 73 años, por los delitos de corrupción y lavado de dinero al recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014, en una investigación que derivó de la megacausa Lava Jato. Los magistrados de la Corte Suprema que evaluaron su caso definieron que el funcionario, que ejerció la presidencia entre 1990 y 1992, recibió 4 millones de dólares americanos entre 2010 y 2014, mientras era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre una constructora y una exfilial de Petrobras, BR Distribuidora, y favorecer al empresario João Lira, con quien mantiene una relación de amistad. El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre de Collor y en 65 cuentas de empresas de su propiedad.
La decisión judicial se dio por 8 votos contra 2, anunció al final del juicio la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. El juez relator del caso, Edson Fachin, había sugerido una pena de hasta 33 años de prisión, pero el tiempo de la sentencia fue reducido por el conjunto de la Corte. Los hechos comprobados en el proceso son gravísimos y retratan el nefasto uso indebido de funciones públicas para promoción personal y patrimonial. El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre del expresidente y en 65 cuentas de empresas de su propiedad. Collor de Mello, primer presidente elegido por sufragio universal desde el régimen militar de 1964, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de desvíos y corrupción. Posteriormente fue acusado en la justicia ordinaria de recibir sobornos a cambio de facilitar contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, pero fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. Desde Sao Paulo, Brasil, informó Verónica Quispitongo para el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Justicia TV Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana viernes en los canales 55 de Claro TV, 551 de Movistar y por la señal de nuestros canales aliados que nos permiten llegar a sus regiones de Ayacucho y San Martín. Asimismo, síganos por las redes sociales del Poder Judicial. Los dejamos con imágenes de Huamachuco en La Libertad. Permiso.